Esta semana aquí en Es Mandado estuve bastante ocupado cubriendo el lanzamiento de iOS 18.2, pero en este resumen de la semana te quiero traer algunas noticias importantes, como es el caso del futuro de iOS 18.3 y también las próximas actualizaciones de iOS 18. También te quiero contar cómo Samsung estuvo un poco mirando la tarea que Apple ya hizo, porque se ha rumorado que el próximo Galaxy S25 estará llegando con la tecnología de MagSafe, como también el más reciente anuncio de que Samsung está trabajando con Google para crear un nuevo visor que se parece bastante al Apple Vision Pro. Todo eso y mucho más en este resumen de la semana. Hablemos ahora del tema más importante para muchas personas, y es qué estará pasando con iOS 18.3 y qué estará trayendo esta actualización, que es la próxima que estaremos viendo luego del lanzamiento de iOS 18.2 que llegó esta semana. Hablemos primero de que lo que estaremos viendo en cuestión de funciones serían unas bastante muy mínimas, diría yo. Estaremos viendo quizás otras cosas más, pero lo que se sabe o lo que se espera que estemos viendo es que llegue el nuevo estilo de poder crear imágenes utilizando la aplicación de Playgrounds, que sería el de como dibujos como si fuese lápices de colores que se ven muy bonitos. Y lo otro que se espera que estemos viendo en cuestión de funciones es que entonces Apple permita la llegada de que puedas conectar aspiradoras inteligentes directamente al sistema de la casa inteligente de Apple, para que obviamente puedas controlarlo sin tener que utilizar otra aplicación, sino que esté todo disponible dentro de esa aplicación de Apple y que obviamente también se conecte directamente a Siri. Ahora bien, pero entonces, ¿cuándo estaremos viendo el lanzamiento de esta primera beta de iOS 18.3? Pues se suponía que llegara en algún momento esta semana, pero como iOS 18.2 llegó bastante tarde, diría yo, pues parece que Apple se le atrasó todo el itinerario, así que lo más seguro estaremos viendo un lanzamiento la semana que viene, ya que si nos dejamos llevar un poco por la historia, pues en el pasado llegó un martes, un miércoles, incluso hasta un viernes, pero ya son aquí las 2:43 de la tarde a la hora de grabar este video y no llegó esta primera beta, así que seguramente estaremos viendo un anuncio la semana que viene con esta primera beta de iOS 18.3 para conocer qué exactamente estará trayendo en cuestión de nuevas funciones y mejoras. Sin embargo, la mala noticia de la cual te quiero hablar en este video es que al parecer Apple está bastante en problemas, diría yo, en cuestión del lanzamiento de nuevas funciones, ya que la compañía sigue atrasando las cosas para la próxima actualización. Se parece un poco a mí, que sigue atrasando las cosas, pero en el caso de Apple, este atraso de funciones de iOS 18 que están empujando prácticamente todo para iOS 18.4 en abril, esto está teniendo un impacto en la próxima actualización de iOS 19, ya que parece, según el más reciente reporte de Mark Gurman, Apple parece que está teniendo atrasos en las próximas actualizaciones de iOS 19 en cuestión de las nuevas funciones que la compañía planifica añadir directamente a esta actualización. La semana pasada te conté cómo iOS 19 se supone que traiga un sistema de chat de Siri que se parezca un poco más a cómo es que funciona ChatGPT, pero para Siri, y al parecer eso estará atrasándose para el 2026, así que todos estos problemas que Apple está teniendo con iOS 18 están teniendo un impacto bastante grande en la próxima gran actualización de iOS 19. Obviamente aquí yo estaré cubriendo la primera beta de iOS 18.3 tan pronto llegue, así que asegúrate de mantenerte pendiente a este canal para que no te pierdas ese próximo video. Dejemos a un lado el mundo de Apple y hablemos ahora del próximo teléfono importante de Samsung, el Galaxy S25, y además de todos los rumores que hemos estado escuchando, el más interesante sucedió esta semana, y es que al parecer la compañía estará trayendo la tecnología de MagSafe, el sistema de imanes que Apple se inventó hace ya un tiempo para mejorar el sistema de carga inalámbrica. Pues eso estará llegando como parte del sistema de carga del próximo teléfono de Samsung bajo el estándar de Qi 2. Debemos de recordar que este estándar de carga inalámbrica se co-desarrolló directamente con Apple, es decir, Apple proveyó este sistema de imanes que fue bastante exitoso y se lo dio a este estándar para que otras compañías también lo utilicen, porque realmente esta tecnología es sumamente útil porque facilita el proceso de cargar tu teléfono. No tienes que buscar ese punto exacto a la hora de cargarlo inalámbricamente, sino que simplemente acercas el teléfono a esa base y los imanes estarán haciendo el trabajo de poder asegurarse de que el teléfono se está cargando en ese lugar específico. Cabe la pena mencionar que esto no será una mejoría en cuestión de carga para el Galaxy S25, ya que bajo este estándar solamente carga a 15 watts de velocidad cuando se está cargando inalámbricamente
inalámbricamente, que sería lo mismo que se carga hoy día el Galaxy S24 cuando lo decides cargar inalámbricamente. No obstante, desde hace muchos años ya muchas personas están comprando fundas que ya añaden los imanes para obviamente beneficiarse de esta tecnología de imanes que Apple creó en otros teléfonos de otras compañías. Yo lo tengo en mi teléfono Galaxy S24 porque realmente es sumamente útil utilizar este tipo de cargadores inalámbricos a la hora de poner tu teléfono a cargar por la noche. Sin embargo, aunque este primer rumor menciona de que Samsung estará trayendo la tecnología de imanes directamente dentro del dispositivo, hay otro rumor que asegura que realmente Samsung lo que estará haciendo será traer fundas que tengan estos imanes para poder obviamente añadirlas directamente como accesorios para este teléfono, y supuestamente se han comenzado a filtrar estas primeras fundas, así que ya veremos qué estará pasando, si en efecto será una tecnología que Samsung estará añadiendo como parte dentro del teléfono o si será algo que será como un accesorio que estarás comprando directamente con esta compañía. En realidad me alegra mucho por Samsung y las personas que compran estos dispositivos porque esta tecnología de MagSafe sin duda alguna es sumamente útil. Ya veremos si también Samsung lanza otros accesorios magnéticos como un tarjetero como lo hizo Apple. Pasemos ahora al último tema, y es que antes de que se acabara el año, Samsung y Google anunciaron de que están trabajando en conjunto un visor de realidad mixta, así como Apple hizo este año con el Apple Vision Pro. Este visor, como puedes ver aquí, tiene un diseño bastante similar a lo que hizo Apple este año con su visor, pero en efecto funcionará de forma similar, es decir, será un sistema de realidad mixta para que puedas tener tanto acceso a realidad virtual, es decir, que estés completamente inmerso en el mundo digital, como también acceso a la tecnología de realidad aumentada para que puedas ver elementos digitales en el mundo real utilizando cámaras para poder ver, por ejemplo, tu casa, tu cocina, etcétera, y puedas ver otros elementos flotando alrededor de tu casa. Este visor también cuenta con una batería externa que obviamente sería para poder bajarle el peso un poco más a este visor a la hora de tenerlo en tu cabeza. Y en la parte del procesador también tendrá uno bastante similar al de Meta, el Quest 3, así que en cuestión de desempeño pues se supone que sean bastante similares, aunque obviamente en la parte del software pues será Google y este sistema de Android XR el cual estará dándole vida a este visor de Samsung y Google. Obviamente de forma similar al visor de Apple y al de Meta, este visor de Google también será para productividad, para que puedas ver todas tus pantallas así bastante grandes a la hora de trabajar, como también poder conectar un mouse y un teclado para que puedas utilizarlo bastante en un modo de productividad que no sea simplemente solo para ver películas o jugar videojuegos. Sin embargo, esto no se queda aquí, ya que Google también está trabajando directamente con Samsung para crear unos lentes o gafas inteligentes, así como mostró Meta este año con Meta Orion, que serían estas gafas que tendrían pantallas integradas para que puedas ver elementos digitales en el mundo real, puedas ver por ejemplo ubicación de algún lugar, traducir elementos ¿verdad? Que estés viendo por ejemplo en un menú en otra ciudad a la hora de irte de viaje. Así que realmente esta es la parte, por lo menos en mi caso, que me emociona más para ver otras compañías invirtiendo y apostando a este mercado, porque para mí, yo utilizo desde hace mucho tiempo las gafas de Meta y realmente son excelentes, así que me gustaría ver otras alternativas de otras compañías también bastante grandes para ver qué estarán haciendo. Me gustaría que también Apple entrara en este mercado y desarrolle unos lentes o unas gafas inteligentes que se conecten al iPhone, que tengan una muy buena cámara como se ve presente en los equipos de esta compañía, así que ya veremos qué estará pasando, pero el futuro sin duda alguna se ve bien interesante. Y con esa última noticia te he contado lo más importante que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te parecieron estas noticias, como por ejemplo lo que está pasando con iOS 18 y el futuro de iOS 19, como también la parte de los rumores del Galaxy S25 con MagSafe y lo que piensas de este nuevo visor en colaboración con Google y Samsung. Déjame saber lo que piensas acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, considera suscribirte y darle like a este video para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.